Santo, los medios que nos ayudan a llegar lejos en esta comunicación que queremos haceros esta mañana. Os vamos a hablar de la campaña de Navidad de Cáritas, que tenéis aquí bien claro delante. El lema de este año es: hagamos que tener una vida digna, se podría haber hecho más sencillo, ¿no? Pero que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Es decir, que la dignidad de una persona, para tener accesos a la educación, a la sanidad, etcétera, no dependa de dónde nace, de qué familia nace, en qué nación o en qué continente, ¿no? Es verdad que esto ha sido muchas veces así. Por ejemplo, si, dado que vamos a preparar la Navidad, si nosotros miramos a Jesús, ¿no? Antes de nacer y en su viaje a Belén, imaginamos que no sería un viaje cómodo para María, y el nacimiento pues ya sabemos todos cómo fue, ¿no? Con una sencillez, el hecho de que Dios pues se nos hiciera presente a través de la ternura y la fragilidad de la carne de un niño pequeño, pues bueno, nos da un criterio para vivir los cristianos, ¿no? Pero digamos, esto lo que estamos comprobando, y ahora os darán datos, sobre todo en el informe FOESA, lo que está pareciendo que esto cada vez es más así, ¿no? Que se depende de en qué familia o en qué lugar se nace, ¿no? Sobre todo en tres problemas, ¿no? Sobre todo es el problema de la vivienda. La vivienda, que ya una de cada 4 familias ya tienen problemas si pagan la vivienda, el alquiler, tienen que quitarlo de otras cosas, ¿no? La precariedad en el empleo. Antes, el tener trabajo resultaba ser un escudo para poder llegar a final de mes, ¿no? Hoy es muy fácil que, trabajando el matrimonio con 2 hijos, no se llegue a final de mes, ¿no? Y luego la cuestión de la migración, también una cosa importante, porque digamos hay que trabajar y regularla, porque es verdad que nosotros acogemos porque entendemos que es un bien el que venga gente, primero para la natalidad, segundo para nuestras comunidades parroquiales, ¿no? Gente con religiosidad, ¿no? Pero, claro, no pueden renovar papeles porque las cosas no están reguladas bien, ¿no? Sobre todo ahora os darán más detalles, pero entendemos que nosotros podemos ayudar a que otras personas puedan vivir con esa dignidad, sobre todo repitiendo en relación a estos 3 problemas. Y luego, si una cosa como obispo, si quiero decir nuevamente, pues no siempre tengo éxito, es que esto es una campaña diocesana. Diocesana. Significa que a una institución o una parroquia que tiene sus devociones particulares se las guarda para después, para estar todos a una, ¿no? Porque una diócesis pues significa que rezamos en unidad, y por eso escuchamos al que tenemos al lado, pero si desde la diócesis y desde el obispo dice que esto es una campaña diocesana, pues bueno, hay a veces que uno tiene sus aficiones o sus devociones particulares, entonces eso las deja para después, ¿no? Porque si no vamos a una, y lo que se trata es de que nosotros hacemos esta campaña para ayudar a la gente sencilla de nuestra diócesis. Que hay otros pobres, claro, y hay otras campañas también, ¿no? Pero esto es muy importante, porque si no, no es que se saque menos, no ese es el problema. El problema es que rompemos la unidad, que es fundamental para nuestra diócesis, ¿no?
Bueno, por eso yo no tengo... Yo ratifico todo lo que ha dicho don José Luis, como no, claro. Pero sí que me fijo en dos cuestiones en esta campaña. Bueno, primero, que Navidad es para todos y que todos nos metemos en ese ambiente navideño y que a todos nos llega mucho. Sí que me gustaría en el cartel cambiar una palabra. No es suerte, es justicia, es lo justo. Cada persona es digna por sí mismo, por sí misma, y tiene que ser asumido eso por todos. Nosotros trabajamos siempre desde Cáritas, tanto en esta campaña como en todas las campañas, como cada día. Trabajamos por justicia, porque la Iglesia y Cristo nos lo han enseñado. Cristo, por justicia, nos salva a todos. Queramos o no queramos, seamos o no seamos, pero está pendiente de cada uno. Claro, por eso en el cartel pone que tenemos que ayudar a los demás a ser dignos, la dignidad humana. Y esto se aprende día a día, y se aprende desde muy pequeñitos, que lo hablábamos ahora, ¿verdad? Desde muy pequeñitos, es formación. Y los niños aprenden de los mayores los grandes valores, pues este es el principal valor. El que tienes al lado, el que tienes enfrente, sea como sea y sea quien sea, es digno, tiene dignidad por sí mismo. Y esta dignidad es sagrada. Y por eso, por justicia a esa dignidad, tenemos que trabajar. Don José Luis ha apuntado dos grandes aspectos que hoy nos preocupan mucho, pero sobre todo nos preocupa que la esperanza está en esa dignidad y está en esa respuesta y está en esa preocupación por trabajar desde muy pequeños, por ir poniendo en el corazón de cada persona que lo que tienes delante, la persona que sufre, la persona que no tiene, la persona que necesita, esa persona es tan digna como tú y tienes que cuidar todo su ambiente, y ese ambiente lo puedes hacer perfectamente, igual que lo podemos hacer todos, igual que el ambiente de la Navidad nos llega por todas partes, nos llega por los ojos, por los oídos, por la música, por todo el consumo, es verdad, pero nos llega a todos. Pues esto también, y esto es importante, y esto no pasa, igual que pasa la Navidad, no pasa. Esto es que está dentro de la persona y la realiza como persona. Ayudemos a ser personas, ayudemos a mentalizar a los más pequeños de que eso vale. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos y a todas por prestarnos este ratito de vuestro tiempo, que estoy segura que las agendas están explotando en estos días. Dar las gracias, como siempre, a don José Luis, que siempre cuando lo llamamos para estas presentaciones y estas cosas importantes para Cáritas, por supuesto, el nuevo presidente de la entidad siempre está presente con nosotros. A Paz como delegada de Cáritas y bueno, a todos los medios y técnicos y trabajadores de Cáritas que han querido estar presentes en nuestra presentación. Ahora ya me voy a poner larga, porque ahora ya soy mayor. Bueno, intentaremos ser breve por optimizar ese tiempo que todos ahora mismo necesitamos tener para nuestras cosas. Y pues es un año más, nos reunimos en este tiempo que nos prepara para la llegada de Jesús, en este tiempo de Adviento, que da inicio hoy una de nuestras campañas más importantes del año en Cáritas, que es nuestra campaña de Navidad. La Navidad todos la vemos como un tiempo de esperanza, como un tiempo de encuentro,
y sobre todo de cercanía, ¿no? Es una celebración muy importante para nosotros los cristianos católicos, que ese nacimiento y la celebración de Jesús, ¿no? que vino a este mundo para estar cerca de los que sufren, para estar cerca de los excluidos, y yo muchas veces digo que para los que no encontraron lugar en la posada, ¿no? Y para eso nació Jesús. Este año nuestro mensaje cobra una relevancia especial, pues porque mientras estamos adornando nuestras calles, los villancicos empiezan a sonar, pues hay una realidad que nos interpela con fuerza a través de los datos que nos ha ofrecido el 9º informe FOESA, que hemos presentado el lunes en Valladolid con los datos de nuestra comunidad en Castilla y León, ¿no? Y que sobre todo, bueno, está apoyado con el informe FOESA a nivel nacional. Pero el lunes en Valladolid nos dieron una visión muy general y muy concreta, con datos empíricos y de los que podemos tocar, de los índices de pobreza en Castilla y León, que nos dejó, bueno, pues eso, bastante anonadados y abrumados por los datos, ¿no? Ese informe nos recuerda que la exclusión social no solo persiste, sino que se cronifica dentro de nuestra comunidad autónoma, y es algo que realmente desde Cáritas nos preocupa y nos viene preocupando desde hace ya algún tiempo, ¿no? Los datos son muy claros y preocupantes. En Castilla y León hay 352.000 personas que se encuentran en situación de exclusión social. Es el 14,8% de la población. Creo que no hay nada más que decir. Bueno, la situación actual es incluso menos favorable que la que estaba registrada antes de pandemia, que sabemos que la crisis de la pandemia supuso, no solo para Castilla y León, sino para toda España, un alto índice de personas que estuvieron fuera de absolutamente todo, y los datos que arrojamos después de la pandemia desde las distintas Cáritas diocesanas de Castilla y León era el incremento de esa pobreza, ¿no? Pues estos datos del informe FOESA nos dicen que esa situación es incluso peor ahora mismo que en 2018, que era antes de pandemia, ¿no? El 19% de los hogares de Castilla y León, después de pagar los gastos corrientes y comunes de luz, agua, basuras, hipotecas, el 19% se pueden situar por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, lo que nos queda para llegar a fin de mes, en muchas familias no nos llega. Y nos preocupa enormemente porque estamos viendo que la clase media está desapareciendo. Antes, como decía don José Luis, era una garantía estar trabajando, incluso dos personas en la misma casa trabajando, era una garantía de que tú vas a llegar, vas a ahorrar, vas a poder darle oportunidades a tus hijos y a tus familiares, y sin embargo ahora mismo eso no es garantía de que eso sea así, ¿no? Es un hecho relevante que en Cáritas nos preocupa, y de hecho hemos empezado a implementar diferentes posibilidades de acompañamiento a esas familias y a esas personas que, incluso haciendo todo lo que se supone que tienes que hacer, formarte, estudiar, invertir en tu educación, conseguir un trabajo, ya estás en el trabajo y sin embargo sigues sin llegar, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañamos desde Cáritas esa situación de personas que ya no sé qué hacer más, porque se supone que todo lo que he hecho lo he hecho bien y aún así no llegamos, ¿no? Y estamos empezando a trabajar eso, una manera diferente de acompañar a esas familias, a esas personas. El informe pone de manifiesto, y así diariamente lo constatamos en Cáritas, que la exclusión social no es solo una cuestión económica. Hay 37 ítems diferentes que se pasan a todas las personas que han entrado dentro y han formado parte de ese informe FOESA, 37, que estoy segura que, el otro día lo hablaba con Domingo, que estoy segura que me encantaría tener ese informe para podérselo pasar a las personas que estamos aquí, porque si de esos 37, 15 los marcas, estás en riesgo de exclusión social, y estoy segura de que muchos de nosotros no marcaríamos 15, incluso a lo mejor marcaríamos alguno más, ¿no? Y eso sería necesario que nos concienciáramos socialmente
de que es necesario ejecutar programas de prevención y promoción, no solo de asistencia. Esa es una manera de trabajar piramidalmente la estructura de la pobreza. La pobreza es estructural, es estructural. Lo que nosotros vemos es simplemente la pirámide, o sea, la parte de abajo de la pirámide. Pero encima de la pirámide hay muchas cosas que deberían de cambiar, empezando por las políticas sociales, por ejemplo, o teniendo más en cuenta que los que están abajo tienen muchísimo que decir sobre cómo se reparte la riqueza en nuestro país, por ejemplo. Y esas cosas solo las podemos hacer desde organizaciones que estamos todos los días trabajando con esas caras y esas personas, ¿no? Hay que recordar que el 44,8% de la población de la región no goza de una integración plena. 44,8% es casi la mitad de la población de Castilla y León. No solo es económico. Vamos a pensar en personas mayores que viven solas en sus hogares, en sus casas, niños o niñas que no pueden acceder a las mismas oportunidades que niños que viven en grandes ciudades, o ya no hablamos de los jóvenes, ¿no? La cantidad de puertas que se le cierran por vivir en una zona rural, por ejemplo, ¿no? Porque a toda la problemática de esa exclusión social se nos suma la ruralidad, ¿no? O sea, estar viviendo en una zona rural hace que toda esta problemática que os acabo de decir se multiplique. No tenemos los mismos accesos, no tenemos los recursos, no tenemos las mismas oportunidades que cualquiera que viva en una gran ciudad, y eso también nos preocupa. Yo, como buena maestra, voy a destacar que uno de los datos que me ha conmovido es que el 24,6% de nuestros jóvenes y adolescentes, los que están entre los 18 y los 29 años, está en riesgo de exclusión social, que está comprometiendo su proyecto vital y su transición a la vida adulta. No es solo que tengamos un problema ahora concreto con esa franja de edad, sino que esos jóvenes y adolescentes van a ser adultos y se van a llevar con ellos esa transición a la pobreza, ¿no? Es una cosa que nos preocupa mucho. Y bueno, hay una de las cosas que tenemos que dejar muy claro, y el informe FOESA nos lo pone encima de la mesa, que sobre todo es que rompe mitos. El informe FOESA es un informe empírico basado en datos constatables y que viene a romper, como decía, esos mitos de que las personas en exclusión no están, están esperando las paguitas, ¿no? No están haciendo nada, es simplemente que no quieren trabajar y estamos esperando a que nos lleguen esas paguitas. Pues el informe FOESA nos dice que el 77% de las personas que están en exclusión severa están dentro de proyectos de activación, lo que quiere decir que la gente se está moviendo y la gente está haciendo muchas cosas todos los días por salir de la situación en la que está, ¿no? Y bueno, es algo que nosotros constatamos día a día, que no solo luchamos para que todas esas personas salgan de la exclusión, sino que también tenemos que interpelar por acabar con esos discursos, ¿no? De personas que no quieren trabajar o que como que tienen paguitas para que van a moverse, ¿no? Son cosas que no son reales y que tenemos que empezar a desmitificar, porque no es así. Y sobre todo porque cuando las personas acceden a unos ingresos como es, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, porque cumplen los requisitos para pedirlo. Si no queremos que todas esas personas accedan al ingreso mínimo, a lo mejor, como yo decía antes, deberíamos de tirar para arriba en la pirámide y llegar arriba para que los que hacen las políticas sociales piensen en cómo va a repercutir eso en los estratos de abajo. Y sobre todo, porque no podemos hacer culpables de la pobreza a los pobres. Los culpables de la pobreza somos la sociedad en general. Y las personas que están en vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social son parte de nuestra sociedad y no son culpables de su situación. Muchas veces son consecuencia de. Así que bueno, yo me callo. En este momento voy a dar la palabra a Domingo, que nos va a decir unas cifras en Cáritas Ciudad Rodrigo que hemos realizado durante el año 2024, un poco para contextualizar más el momento en el que estamos en nuestra ciudad. Gracias, Mar. De nada. El ratón.
Bueno, pues buenos días. Queríamos un poco, como todos los años, avanzaros datos de nuestra intervención que estamos teniendo durante este año 2025. Y además de adelantaros algunos datos, queríamos hacernos eco de algunas ideas principales que nos han dado desde el informe FOESA a nivel local, cómo estamos viendo nosotros a nivel local esa situación, a nivel diocesano, ¿no? Bueno, los datos un poco de intervención son muy similares a los de los últimos años, ¿no? El equipo más o menos viene siendo los programas que realizamos, el equipo técnico es muy similar, entonces los datos de intervención son muy similares a los últimos años, ¿no? Hemos tenido intervención con 584 personas a día de hoy durante este año y hemos tenido presencia en 375 hogares. Creo que si vemos la perspectiva de la proporción de la población en Ciudad Rodrigo y en la diócesis, creo que es una incidencia bastante importante. En cuanto a ayudas económicas, comentaros que a día de ayer hemos entregado 113.000, casi 114.000 euros en ayudas. Comentar en este sentido que ha disminuido un poco con respecto al año pasado a estas alturas, y esto viene motivado principalmente por la disminución que hemos tenido en los ingresos para este motivo, principalmente motivado por la disminución de donativos particulares y de donativos de las parroquias y de las empresas, entidades, etcétera, ¿no? Y también hemos tenido una disminución de subvenciones, ¿no? Teníamos una subvención de la Fundación Amancio Ortega que terminó a mitad de este año, hemos tenido otra de la Junta de Castilla y León que este año hemos podido ejecutar menos que el año pasado, con lo cual hemos tenido esa disminución. Comentar en este sentido que hemos hecho un poco un cálculo y a finales de septiembre habíamos recibido en donativos en general aproximadamente unos 20.000 euros. Con lo cual creo que aumentamos significativamente la entrega de ayudas con respecto a los donativos entregados, con lo cual seguimos constatando, como todos los años, que cada euro que se entrega de cada persona individualmente, cada euro que se entrega de las parroquias va directamente a ayudas a las familias, ¿no? Después, con respecto a uno de los temas claves, como decía don José Luis, el tema en el FOESA marcan el tema de la vivienda como un tema clave, ¿no? Nosotros ya lo comentamos el año pasado aquí mismo y este año lo seguimos constatando. El aumento del precio de la vivienda es desorbitado, todos lo sabemos y lo conocemos. El año pasado todavía podíamos tener un poco la coartada o la excusa del tema de las placas solares, había venido muchos trabajadores a las placas solares, con lo cual había una cierta burbuja en el sentido que podía provocar eso, pero ahora mismo muchos de esos trabajadores ya se están yendo, ya se han ido, sin embargo los precios de las viviendas no están bajando significativamente, ¿no? Podemos constatar que en 1 o 2 años el precio medio aproximadamente ha pasado de unos 250 euros a las familias que estamos acompañando nosotros a unos 450, 500 euros, ¿no? Es un aumento brutal que las familias lo están sufriendo, ¿no? Y la carga es muy importante, ha aumentado eso al precio de la canasta básica, ¿no? Vamos al supermercado y cuesta mucho más hacer una compra, ¿no? Con lo cual eso es una carga muy, muy importante sobre las familias. Además, con el tema de la vivienda, ya lo comentamos también el año pasado, pero creo que es algo a destacar, tenemos un parque de vivienda bastante anticuado en Ciudad Rodrigo y en la comarca, ¿no? Nosotros visitamos a las familias en sus viviendas y nos encontramos con bastantes casas que no tienen calefacción, ni siquiera en la instalación para poder acceder a la calefacción, muchos problemas de humedades, de aislamientos, de mobiliarios, etcétera, electrodomésticos, bastante anticuado, ¿no? Con lo cual es un problema que se añade. Comentaba un poco antes más el tema del ingreso mínimo vital.
El tema de las rentas mínimas en Castilla y León ha sido muy significativo porque sabemos que antes de que existiese el ingreso mínimo vital existía la renta garantizada de ciudadanía, que era una ayuda autonómica, ¿no? que se entregaba a las familias. Estas rentas mínimas se configuran un poco como el último colchón de protección social a las personas y a las familias, ¿no? En primer lugar, estamos viendo a través del informe FUESA que la mitad de las familias en situación de pobreza extrema no pueden acceder a este ingreso mínimo por una cuestión de faltan requisitos, muchas veces tiene que ver con el tema del empadronamiento, que sabemos que es un tema complicado, el tema de tener determinadas propiedades a tu nombre que no tienen valor, sin embargo eso te perjudica para poder acceder. Bueno, es una cuestión complicada técnicamente porque hay una serie de requisitos que a veces no se consiguen conseguir las familias, y después una cuestión también de información de las familias. Muchas familias no saben cómo acceder a este ingreso. Y después otra cuestión que ha sucedido es que en el momento que ha entrado el ingreso mínimo, la renta de ciudadanía, en vez de ser un complemento al ingreso mínimo, en Castilla y León la renta garantizada ha desaparecido, con lo cual digamos que el papel protector que tenía antes la renta de ciudadanía, que no llegaba a todas las familias, ha pasado al ingreso mínimo. Sin embargo, la renta de ciudadanía no ha completado ese ingreso mínimo y ha desaparecido. Creo que nos comentaban en el martes que la renta de ciudadanía hay un 0,5% de las familias que lo están recibiendo, ¿no? Entonces, es algo que también lo estamos viendo en el día a día en nuestro contacto con las familias. Otra cuestión que venimos denunciando desde Cáritas desde hace muchos años y que se viene profundizando en este informe FUESA es la transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que atendíamos a los abuelos, atendemos en Cáritas a los padres y ahora estamos atendiendo a los hijos, ¿no? Los que tenemos cierta perspectiva del trabajo en Cáritas ya, pues estamos atendiendo ahora mismo a padres que han pasado por nuestros programas de infancia, por los campamentos, por las actividades, a jóvenes que ya son adultos, sin embargo sus hijos tienen que venir por nuestras actividades de infancia, adolescencia, etcétera, ¿no? Entonces, esa cadena de exclusión y de pobreza no conseguimos romperla, ¿no? Y de ahí, pues destacar lo que decía Mar de la importancia de tener políticas y proyectos de prevención y de promoción, ¿no? Que es la única forma de salir de ese círculo. Con respecto a la inmigración, que también ha salido ese tema, ya el año pasado comentamos que estábamos empezando a notar más presencia de inmigración en nuestra zona. Estamos viendo que la legislación a nivel nacional lo que está provocando es el aumento significativo de la irregularidad sobrevenida, es decir, familias que vienen solicitando protección internacional principalmente, que pueden, después de unos trámites y de un periodo de tiempo, pueden acceder al mercado laboral, pueden acceder a determinados servicios, a determinados derechos, pasan después de un tiempo a estar como irregulares. Es lo que llamamos la irregularidad sobrevenida, ¿no? Con lo cual esas personas dejan de tener un trabajo y pasan otra vez al círculo de la exclusión, ¿no? Eso lo estamos viviendo en el día a día en nuestro trabajo. Y después las grandes dificultades que están teniendo para acceder a la sanidad, ¿no? Principalmente la inmigración y la inmigración irregular, cuando se queda en una irregularidad sobrevenida, y especialmente dificultades para la atención a los menores de esas familias. Otra cuestión que a nosotros nos preocupa y mucho, hace unos días hemos estado en el Movimiento Ciudadano en una ruta por el tema de la violencia contra la mujer, promocionada por el Ayuntamiento, Diputación y las otras entidades que estamos. Nosotros estamos constatando en el día a día
que todavía existen sistemas y vivimos en una sociedad en la que la mujer sufre violencia física y psicológica. Y en nuestros programas, en nuestros servicios, estamos acompañando a personas que lo están sufriendo y lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Y se está teniendo que hacer un trabajo muy importante de acompañamiento a todo el tema del empoderamiento de la mujer, ¿no? Creo que es algo que también que es importante que destaquemos. Y después tenemos todo el tema ahí a nivel social, creo, de la salud y específicamente la salud mental. Creo que es un tema que desde la pandemia hasta ahora constatamos que la sociedad se ha ido deteriorando en el ámbito de la salud. Estamos en un momento en el que la sanidad pública está pasando a tener muchos tintes privados, ¿no? Estamos empezando a pasar de una sanidad plenamente pública, que cada vez haya más servicios que tengan que sean privatizados. Y después, en estos momentos estamos en un momento en que ya empiezan a haber programas, tanto públicos como privados, de atención al suicidio. ¿Esto qué significa? Que es un problema grave y es un problema serio y ya lo tenemos ahí encima de nosotros, ¿no? Entonces, creo que seguir demandando políticas y recursos públicos en este ámbito, en el ámbito de la salud mental, y todos tenemos algo que hacer y que decir ahí. Nosotros como Cáritas este año hemos empezado una coordinación con otras entidades, con Cruz Roja, con la Asociación Salud Mental, y creo que hay mucho camino por andar en este sentido. Así que nada más, muchas gracias. Bueno, pues como no todo van a ser cifras y como no todo va a ser la verdad es que cuando lo cuentas así parece que todo es de bastante color negro, así que vamos a empezar a abrir ventanas y que entre esa luz de esperanza que estamos seguros que es lo que va a hacer que salgamos de toda esta situación, ¿no? Y por eso estamos aquí hoy para presentar esta campaña, una campaña de Cáritas cuyo lema es eso, que hagamos que tener una vida digna no sea cuestión de suerte. Y bueno, esta campaña la presentamos hoy con dos objetivos muy claros. El primero es sensibilizar a nuestra comunidad y a nuestra diócesis sobre la realidad de la pobreza y de la exclusión que nos rodea, y sobre todo para hacer conscientes a las personas de la fragilidad y de lo vulnerables que somos ante ella, ¿no? Ninguno de nosotros estamos exentos de poder andar para atrás, ¿no? O sea, poder caer otra vez, poder caer en la exclusión social o tener una exclusión social sobrevenida, como decía antes Domingo, ¿no? Y otro de los objetivos es ir haciendo montaña. Granito a granito, cada uno de nosotros podemos contribuir a que esta situación cambie. La esperanza solo se genera cuando se actúa. Si nos quedamos parados, así no generamos esperanza. Entonces tenemos que movernos, pues con nuestro tiempo, con nuestra pequeña aportación económica o gran aportación económica, para que todos estos programas que estamos llevando a cabo desde Cáritas sean una realidad durante el año 2026, ¿no? Y en esta Navidad os invitamos a abrir vuestros corazones, a participar de esa cercanía, a volver a recuperar esa vecindad, ese hablar con la gente, ese podernos ayudar entre nosotros y sobre todo pensar que todo esto es un compromiso, que la solidaridad es un compromiso activo para construir una sociedad mucho más justa e inclusiva, ¿no? Es muy importante para nosotros vuestra generosidad y es fundamental en nuestro trabajo, y aparte es la luz que ilumina todas estas sombras y todos estos datos de los que os acabamos de hablar, ¿no? Pues vamos a hacer que esta Navidad sea una Navidad con corazón, con ese corazón de Cáritas. Vamos a hacer que sea una Navidad que de verdad crea y sea un tiempo de esperanza y que genere esa acción en nosotros para poder movernos y seguir generando esperanza, ¿no?
Bueno, no quiero acabar sin agradecer inestimablemente la labor que hacen nuestros voluntarios, que con su colaboración, su dedicación silenciosa hacen posible el milagro de la caridad día a día. Dar las gracias también a todos los técnicos y trabajadores que trabajan en Cáritas por su trabajo, por sus noches sin dormir y por sus jornadas mariatonianas para poder atender a la gente. Y, por supuesto, dar las gracias a socios, donantes, administraciones públicas que nos apoyan, a la diócesis y a la cabeza nuestro obispo, don José Luis, y a todas las instituciones, empresas que han confiado este año 2024 en nosotros, pues acogiendo o a nuestros participantes en prácticas o donando, ¿no? Y bueno, gracias por confiar en Cáritas, ¿no? Desearos una feliz Navidad a todos y que os mueva un poquito el corazón y os acordéis un poquito de las personas que no tienen esa gran suerte que tenemos.